Hola, nos da muchísimo gusto recibirlos este miércoles aquí en la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria, en un programa que hacemos con mucho gusto, esperando por supuesto que sea de su interés. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. Y bueno, hoy sabemos que los microsismos ocurren con mucha frecuencia en ciudades como la nuestra y aunque muchas veces ni siquiera los percibimos, recientemente han causado alerta entre la población y de esto vamos a platicar enseguida. Acompáñanos. Los microsismos son temblores de pequeña magnitud que ocurren en un lapso de segundos y en áreas muy específicas. Y bueno, en las semanas recientes, aquí en la Ciudad de México, se han percibido algunos movimientos de la Tierra que llaman nuestra atención justo por la focalización de los mismos y bueno, cuya intensidad ha oscilado entre el 1.5 y los 3 grados. Y para explicarnos lo que está sucediendo y a qué se deben estos fenómenos, se encuentra con nosotros el doctor Luis Antonio Domínguez, quien es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y quien cuenta con estudios en geofísica y también en física espacial. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la UNAM Responde. Muy bien, Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para dar un poco de información, pero también tranquilidad. Sabemos en la Ciudad de México pues, que vivimos en una sísmica, pero no estamos quizás muy acostumbrados a entender o a saber que es aquí donde se generan los epicentros. ¿Qué tan común, qué tan frecuente es esto en esta zona del país? En general es relativamente común. A partir del año 2000, el Servicio Sismológico Nacional tiene reportados 273 sismos con epicentro en la Ciudad de México. La mayoría de estos son sismos bastante pequeños y varios ocurren en las zonas aledañas a la Ciudad de México, en el Ajusco, por ejemplo, donde hay poca población, a diferencia del sismo que tuvimos el miércoles pasado, el Día de las Madres, que fue un sismo con epicentro en una zona densamente poblada. Ocurren entonces de forma frecuente. ¿Qué es lo que hace que lo percibamos de manera distinta? Este en particular ocurrió en una zona que es densamente poblada y además la profundidad fue bastante somero, de apenas 1 kilómetro, entonces fue muy somero el sismo, lo que hizo que se sintiera con mayor intensidad que otros sismos que ocurren a mayores profundidades. Estamos hablando de sismos, de microsismos. ¿Cuáles son las características que definen un fenómeno de esta naturaleza? No existe una definición como tal. En general puedo decir que un microsismo son aquellos sismos con magnitud menor a 3, aunque no existe técnicamente hablando una definición estricta de un microsismo, pero en general puedo decir que si es un sismo de magnitud menor a 3, lo podemos llamar un microsismo. Entendiendo que ocurren de forma periódica y de forma constante, ¿cuál es, digamos, la intensidad de estos sismos que se presentan de todos los días? Sí, bueno, en Ciudad de México son relativamente poco comunes en comparación con lo que vivimos en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, donde ocurren con una frecuencia mucho mayor, donde reportamos miles de sismos cada año, o el Servicio Sismológico Nacional reporta miles de sismos cada año, y en Ciudad de México se reportaban alrededor de una decena de sismos al año. Ok. Oye, un factor importante, por supuesto, es la zona en donde estamos ubicados. ¿Cuáles son las características de la Ciudad de México? Hemos escuchado hablar de que estamos en una cuenca, pero también hay fallas. ¿Cuáles son estas características que no vemos y que definen que vivamos en una zona sísmica? Sí, bueno, hay varias características. La más importante es que la Ciudad de México fue fundada sobre el lecho de un lago. Eso hace que el suelo sea muy blando y que las ondas sísmicas puedan viajar con facilidad a través de este suelo blando. Esa es una de las características. La otra característica, estamos en una zona volcánica, que esto también produce varias fallas. Hay documentadas alrededor de unas 10 fallas, la mayoría de ellas pequeñas, que atraviesan la Ciudad de México, pero probablemente existan más fallas que no conocemos, pero hay documentadas alrededor de unas 10 fallas en Ciudad de México. Escuché también durante estos días recientes que hay 4 fallas importantes que se conocen, que tienen que ver con Mixhuca, con Cupilco. ¿Esto tiene que ver también con dónde se sienten los sismos?
Sí, obviamente los sismos se van a sentir o se van a generar en estas zonas de fallas y posiblemente si alguien vive en una de estas, cercano a una de estas fallas, es más probable que pueda percibir un sismo o un microsismo. Entendiendo que se generan en un sitio y se sienten en otro, ¿qué tiene que ver el tipo de movimiento que estamos sintiendo? Es decir, oscilatorio, trepidatorio, lo que hemos sentido últimamente y así se ha descrito, al menos en las redes sociales, es una especie de jalón, algo muy rápido, que incluso cuando terminamos de identificar que está temblando, ya pasó el sismo. Sí, estos términos de trepidatorio, oscilatorio se utilizan mucho de manera en los medios, aunque de forma técnica no utilizamos estos términos, ya que todos los sismos tienen una componente trepidatoria y una componente oscilatoria. Cuando estamos muy cerca del sismo, como fue el caso del sismo de la semana pasada, lo vas a sentir un movimiento de arriba hacia abajo, lo que comúnmente se le conoce como trepidatorio, a diferencia de un sismo que es lejano, como los que percibimos de Oaxaca, de Guerrero, que vas a sentir un movimiento de vaivén, que comúnmente se le llama oscilatorio. Pero si estuviéramos cerca de donde ocurrió el sismo, lo sentiríamos como un movimiento de arriba hacia abajo, o lo que la gente comúnmente le llama un movimiento trepidatorio. Pero no es que un sismo sea oscilatorio o trepidatorio, todos los sismos tienen ambas componentes. ¿Cuáles son las causas de un sismo? Aunque ya lo sabemos un poco, ¿qué es lo que determina que en este momento estemos sintiendo estos microsismos? ¿Es solamente la ubicación donde se generan? Sí, el origen. Sí, precisamente la ubicación, y bueno, es un fenómeno aleatorio, entonces pueden ocurrir en cualquier momento, y bueno, tuvimos un sismo reciente, el 10 de mayo, como ocurre en otras partes del país y del mundo, donde tenemos la ocurrencia de sismos de manera aleatoria. Nos platicas que esto que ocurre en la Ciudad de México pues tiene que ver con sismos de menor magnitud. ¿Qué probabilidad o qué posibilidad hay de que esta magnitud aumente? ¿Qué es lo que ocurre, vamos, en los sismos de la costa del Pacífico de nuestro país, que se generan allá, pero llegan a sentirse hasta nuestro territorio, hasta nuestra zona? Sí, muy buena pregunta, es algo que nos ha estado preguntando frecuentemente en estos días. Con la información que tenemos, estas fallas no serían capaces de producir grandes sismos. Sin embargo, un ejemplo claro fue el sismo de Northridge de 1994 en California, que ocurre en una llamada falla ciega. Una falla ciega es una falla de la que no se tenía conocimiento y fue un sismo de magnitud 6. Entonces, puede ocurrir algún sismo en estas fallas ciegas que regularmente no tienen actividad sísmica y que un día pueden causar un sismo con magnitudes relativamente altas, como un sismo de magnitud 6. Pero lo normales son magnitudes pequeñas. Pequeñas. Con la información que tenemos hasta el momento, esperaríamos únicamente sismos de magnitudes pequeñas, a menos que tuviéramos una falla ciega, que pues se llama falla ciega porque desconocemos su existencia. Y entonces en ese momento se empieza a identificar. Y esto lo ligo con la siguiente pregunta. ¿Qué tan necesario y qué tan útil es hacer un monitoreo de estos movimientos que se generan no solamente en la costa o en las costas de nuestro país, sino en estas regiones como la Ciudad de México? Pues es importante conocerlos para determinar los reglamentos de construcción adecuados para zonas ya en el interior de la ciudad e identificar posibles fallas geológicas que puedan afectar las construcciones civiles. Durante estos días que hemos estado pues en alerta un poco también, nos preguntamos si estos movimientos tienen que ver con la actividad volcánica del Popocatépetl. Sí, hasta el momento, con la información que tenemos, no se ve ninguna correlación entre estos dos eventos, son eventos independientes. Sí podría en algún momento existir alguna activación, en caso que tengamos un evento mayor del Popocatépetl, pero hasta el momento con la información que tenemos no se observa ninguna correlación. Y en esta pues, necesidad también de explicarnos y de buscar respuestas, pensamos también si la explotación del subsuelo, de los mantos acuíferos, de estas grandes construcciones, de estas alteraciones con el cambio de tipo de suelo, ¿tiene que ver también con la generación de más sismos? Sí, es un punto muy importante, y se ha hecho investigación en diversas ciudades del mundo, en diversas partes, y no se ha observado una correlación directa, salvo algunos casos excepcionales. Uno de ellos es en China, en la presa de las Tres Gargantas, es una presa gigantesca que se construyó en este país,
y si esa presa existiera en Ciudad de México, cubriría prácticamente 70% de la ciudad y tendría profundidades de más de 100 metros de agua. Son construcciones ya muy monumentales que se cree que sí podrían tener una cierta influencia, pero construcciones, edificios, no se ha visto ninguna correlación. Ejemplos claros son las ciudades de Nueva York, Tokio, Hong Kong, que tienen grandes edificios, pero no presentan problemas de microsismicidad. Volviendo a estas características de territorio de la Ciudad de México, ¿hay algunas otras zonas parecidas en nuestro país en donde se pudieran presentar estos microsismos? Sí, de hecho se han presentado en los últimos años en Querétaro, en León, se han sentido algunos de estos microsismos de manera esporádica, que es algo relativamente de esperarse. Oye, y esto que ocurre aquí en la Ciudad de México, seguimos intentando explicar o buscarle relación o antecedentes, experiencias que ya hayamos tenido. ¿Qué es lo que determina que en la costa del Pacífico sí se sientan a una mayor magnitud y aquí no? Sí, es lo que te preguntaba hace un poquito, pero sí, de otro lado, digamos. Sí, la razón principal es que tenemos el contacto entre grandes placas tectónicas, que es la placa de Norteamérica y la placa de Cocos, que es la placa de Cocos, la parte marina. Nosotros decimos se subduce, es decir, intenta ir por debajo del continente, que es lo que me forma las montañas en la parte de la costa, esta Sierra Madre, y eso es lo que me genera estos grandes sismos a lo largo de la línea de costa del país. Estos microsismos son una línea de investigación, son un foco de atención para los investigadores, para el Instituto de Geofísica en particular. Sí, por supuesto, sí, hay varias investigaciones en curso que están enfocadas a entender y caracterizar este tipo de sismos en la Ciudad de México, definitivamente. ¿Cuáles son los factores o los temas a los que ustedes se acercan? Es decir, ya ocurrió, tienen esta medición, este monitoreo que se hace ya de forma periódica, y después de esto, ¿qué es lo que tienen que explicar? ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Qué es lo que pasará después? ¿Se puede hablar de réplicas? ¿Cómo lo investigan, vamos, de una forma más integral? Sí, bueno, un aspecto principal es analizar las réplicas. Una vez que ocurre este sismo, como el que tuvimos la semana pasada. Y que hubo réplicas. Hubo varias réplicas, que es el proceso normal que siguen todos los sismos. Otro aspecto importante es determinar con precisión dónde se localiza esta falla y la orientación que tiene con respecto a la superficie. Es otro aspecto importante a conocer. Otra de las preguntas que ha sido muy constante es ¿por qué no suenan las alarmas en la Ciudad de México? Cuéntanos sobre este tema. Sí, esta es muy buena pregunta que me han hecho con bastante frecuencia. La alerta sísmica está diseñada bajo dos características principales. La primera es que se active para sismos de magnitud mayor a 6. El caso del sismo de la semana pasada fue un sismo de magnitud 3, entonces no tendría por qué haberse activado, porque no se espera que esos sismos generen grandes daños. Y la segunda característica es que está diseñada para detectar principalmente sismos que ocurren a lo largo de la costa, que es donde sabemos que pueden ocurrir los sismos que pueden causar más grandes daños a la ciudad. Este sismo que ocurrió dentro de la ciudad no pudo ser detectado, y si se detectó, se detecta exactamente en el mismo momento que llega a Ciudad de México. A diferencia del sismo de la costa, que se detecta primero. No recorre una distancia. Sí, no recorre una distancia, exactamente. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas? Es decir, ¿qué podemos hacer en materia de, si no de prevención, sí de acción? La primera es guardar la calma en caso de que ocurra un sismo, desalojar como regularmente se hace, esperar que gente de protección civil revise las estructuras. Para este tipo de sismos no se espera que causen grandes daños a las estructuras, aunque sí podría causar algunos daños menores en las zonas muy cercanas, pero nada que pudiera colapsar un edificio, y tener un plan de acción familiar en caso de sismos para saber que nuestros seres queridos se encuentran bien. Siempre la prevención es necesaria y en estos casos aún más que para no sorprendernos, sino actuar de mala manera cuando se llegan a presentar. Esto me lleva a preguntarte, doctor, también sobre los diferentes tipos de sismos. Hay sismos, por lo que entendemos, tectónicos, volcánicos y de colapso. ¿Hay algún otro? ¿Y cuáles son las características de estos? ¿Cuáles podemos sentir, al menos aquí en la Ciudad de México? Sí, bueno, hay, como decías, tres sismos principales. Los tectónicos, producidos por el movimiento de placas,
los volcánicos producidos por el movimiento de magma dentro del interior de la Tierra. Hay, por colapso o otros factores, podemos tener sismos producidos por explosiones. Por ejemplo, en Líbano hubo una explosión de un almacén que generó ondas sísmicas similares a las que sentiríamos en un sismo, pues son sismos ya producidos de manera no natural. Exacto, como por factores externos. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que ocurran sismos de este tipo? ¿Y de qué magnitud pueden ser? ¿Qué tan fuertes se pueden sentir? Pues, es variable. Otro factor y que se ha visto hace algunos años en Rusia, hubo la caída de un meteorito. Esta caída del meteorito afortunadamente pasó en una zona despoblada, también generó sismos. Algo que se está viendo y se ha analizado con preocupación son armas nucleares. Armas nucleares también pueden producir sismos. Entonces, serían algunos de los factores que podrían generar un sismo de manera, digamos, externa. ¿Cómo están ustedes trabajando de forma estrecha? Digamos, el Servicio Sismológico Nacional tiene un vínculo directo con el Instituto de Geofísica de nuestra universidad, pero ¿cómo trabajan, por ejemplo, con las autoridades de la Ciudad de México para atender este tipo de fenómenos? Se hace principalmente a través del director del Servicio Sismológico Nacional, en este caso es el doctor Arturo Iglesias, quien se mantiene en comunicación con la jefa de gobierno y con las autoridades de protección civil para determinar planes de acción en caso de que si continúen estos sismos o en general cualquier otro movimiento. ¿Se puede saber, no prever, la palabra es pronosticar algún tipo de movimientos de este tipo? Sí existe una línea de investigación de pronóstico de sismos que es similar al pronóstico de una lluvia, en lo que únicamente se da una cierta probabilidad de que ocurra en un periodo de tiempo, pero no una fecha exacta de cuándo va a ocurrir, simplemente una probabilidad de que, como puede que llueva hoy por la tarde, entonces se da una cierta, es muy diferente al pronóstico de lluvias, es decir, porque dura varios meses o años estos pronósticos que se elaboran. Y esto se da de forma, digamos, inmediata. Es importante, doctor, hablar de, todo esto se genera un poco por la posibilidad que tenemos de informarnos, de saber qué está sucediendo en la colonia aledaña, en la siguiente alcaldía, si están sintiendo lo mismo en cuanto a estos microsismos. ¿Qué tanto esta velocidad en la información en las redes sociales, muchas veces cierta, muchas veces no, beneficia o perjudica a un trabajo como el del Servicio Sismológico Nacional? Sí, pues puede perjudicar bastante estas noticias falsas que dan algunas teorías a veces de conspiración, de actividades que no están relacionadas con los sismos. Sí es importante pues, acercarse a las universidades o a las autoridades que realizan estos estudios de manera cotidiana para tener la información más fiable. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Estar atentos a estos sitios, ¿verdad? Sí. El Servicio Sismológico Nacional Sí. y al de Geofísica de nuestra universidad. Ya nada más para terminar, te quería preguntar si estas alarmas que existen, que podemos descargar en los teléfonos celulares, son confiables y son útiles en este tipo de sismos cuando el epicentro sucede en la Ciudad de México. Sí, bueno, se han desarrollado varios tipos de alarmas, además de la que conocemos la mayoría de nosotros, que es la alerta sísmica de la Ciudad de México, y todas funcionan más o menos bajo el mismo principio. Tratan de detectar sismos que vienen de la costa y no es posible, técnicamente hablando, que un sistema de alertamiento pueda dar algún alertamiento previo, anticipado, para sismos que ocurren dentro de la ciudad. Eso técnicamente no es posible. No es posible aún, entonces lo que podemos hacer es seguir atentos, tener un plan de prevención y de acción, pero no estar alterados por estos fenómenos que seguirán sucediendo en la Ciudad de México como ha sucedido durante los últimos años. Muchísimas gracias, doctor Luis Antonio Domínguez, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Muy buenas tardes y gracias por aclarar todas estas dudas. Muchas gracias a ti, Rosa. Gracias, doctor. Y bueno, en este momento los invitamos al Museo Universitario
del Chopo, donde se presenta en una corta temporada la puesta en escena La Casa Salvaje, en la que actúan Irene Azuela y Mariana Villegas, bajo la dirección de Mariana Jiménez. La pieza presenta a dos mujeres que hablan a través de la culpa, el dolor y la necesidad de ser amadas. También se cuestiona sobre la maternidad no deseada y la imposición social para ejercerla. Este ejercicio escénico está inspirado en la novela Casas Vacías de la escritora mexicana Brenda Navarro y se presenta de jueves a domingo únicamente hasta el 28 de mayo. Esto en el Foro del Dinosaurio. Los boletos se pueden adquirir en línea a través de la página del museo que está apareciendo en nuestra pantalla, www.chopo.unam.mx. Y en la siguiente cápsula, Jacobo Dayan nos habla sobre democracia a partir de la relación actual del gobierno federal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tal? En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió lo votado en el Congreso en materia de lo que se conoce como el Plan B o algunas de las leyes electorales. El presidente reaccionó diciendo que la Corte no obedece al pueblo y no está con la transformación. Es muy delicado ese tipo de mensajes. La Corte está ahí para velar por la constitucionalidad de las leyes. No está ahí para favorecer o entorpecer ningún proyecto político en particular. La función de la Corte, repito, es validar la constitucionalidad, la vigencia de las leyes dentro del marco constitucional. Si el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso de Morena ve a la Corte como opositora y no como una institución, un poder como contrapeso que vela por la constitucionalidad y el marco legal, estamos caminando en una línea muy débil entre una democracia débil, frágil y un autoritarismo. Lo que se viene en los próximos meses, y ya lo anunció el presidente, reformas para el control político de la Corte, es decir, llamar a la población a votar por los miembros de la Corte como si estos fueran representantes populares, cuando, repito, son garantes del orden constitucional, es muy peligroso. México transita y transitará por meses donde el autoritarismo seguirá coqueteando dentro de las instituciones. Mucho cuidado. Las democracias no resisten todo. Muchas gracias. Iniciamos la semana conmemorando a los maestros en su día y bueno, enseguida, gracias a UNAM Global TV, nos acercamos a uno de los tantos ejemplos de profesores que han entregado su vida a la docencia, esto a través de la historia de la maestra Eugenia Revueltas. Una de las características que debe de tener un maestro, querer compartir y aprender también. Uno siempre está aprendiendo. Con su caminar pausado, la profesora Eugenia Revueltas llega hasta su salón de clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así lo ha hecho desde hace más de medio siglo. Eugenia Revueltas comenzó a dar clase en abril de 1969, en un momento de muchas revoluciones. 9 meses después de estallar el movimiento estudiantil del 68 y 3 meses antes de que el hombre llegara a la luna. Entré a la Facultad de Filosofía como alumna de Letras en 1964 y en 1969 mi maestro Sergio Fernández, con los que llevaba yo Siglo de Oro, me dio la oportunidad a ocupar su puesto mientras estaba en el año sabático. Para mí fue un honor verdaderamente y un miedo terrible. Por llevar el apellido Revueltas, sí, Eugenia es de esos Revueltas. Había quienes suponían que se dedicaría a la música o a la pintura, aunque ella lo tenía muy claro desde pequeña. Lo suyo sería la docencia. Desde niña quise ser maestra porque cuando jugaba yo decía, yo soy la maestra, así con mi dedito y todo. Me gusta compartir lo que sé y también lo que no sé.
A inicios de semestre yo llegué con grandes huecos en la historia general de todo nuestro país. Que esta clase sea dinámica y que sea como una charla es muy bueno para nosotros. La palabra jubilación no forma parte de su vocabulario. Yo tengo 88 años. Es toda una vida, pero mientras esto me funcione, bien. Cuando ya no me funcione, pues dejaré de ser maestra, o si no, será que ya estaré en otra esfera. La profesora Revueltas confiesa que, si pudiera regresar a 1969 y elegir otra vez, repetiría todo de nuevo. He sido muy feliz durante 54 años con todas las vicisitudes que significa esta larga estancia como maestra en la facultad. Vocación, entrega y sobre todo mucha actitud de la maestra Revueltas. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio y recordándoles a todos ustedes que podemos encontrarnos mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.